Bueno, buenos días. Acá vamos con otro bloque teórico grabado. Voy a compartir pantalla. Este, Vamos a entrar, esto ya pertenece a la unidad 3, que es todo un mundo y es exclusiva de teóricos. Me va a llevar desarrollarla, pero bueno, es clave. Y yo les diría que se hagan amigos de esta unidad, porque si la odian, se complica. Es clave para toda la materia. Esta unidad tiene que ver fundamentalmente con la implantación del psicoanálisis en Francia, y eso va a tener, por supuesto, múltiples consecuencias sobre nuestro país. Tiene distintas vías. Yo lo que voy a hacer ahora, en este momento, me quiero concentrar en grabar un bloque dedicado fundamentalmente al surrealismo, al movimiento surrealista, un movimiento artístico literario que tuvo un papel clave en toda esta historia. Eh, y en el encuentro en vivo de mañana, jueves 24, voy a dar un panorama de la unidad, los distintos modos de entrarle a esta unidad de la materia, cómo abordarla y cómo trabajar la bibliografía. Entonces, eso prefiero darlo en vivo, y ahora me concentro en avanzar con algunos bloques que es importante que ustedes tengan de alguna manera introducidos por una clase teórica más tradicional. Entonces, después vamos a ver, pero el movimiento surrealista va a jugar un papel fundamental para la implantación, para el ingreso y la instalación del psicoanálisis en la intelectualidad francesa. ¿Por qué? Porque el movimiento surrealista era un movimiento artístico-literario, y es ni más ni menos que por esa vía por donde se va a dar la máxima difusión del psicoanálisis en Francia, y no tanto por las vías que el sentido común indicaría. ¿Que cuáles serían? Y el sentido común te indicaría, en primer lugar, que si en 1926, como dice la diapositiva hacia abajo, se constituye la Sociedad Psicoanalítica de París, la SPP, es decir, se constituye la primera institución psicoanalítica específicamente francesa a solo 16 años de la fundación de la IPA a nivel internacional. El sentido común indica que, bueno, que en 1926, después sabremos cómo, se fundó la primera institución, y a partir de ahí arranca la difusión y la expansión del psicoanálisis en Francia. No necesariamente. La Sociedad Psicoanalítica de París se funda en 1926, contribuye a que se difunda el psicoanálisis, pero francamente no tenía mucha potencia, tampoco tenía mucha gente adentro. Había 12 fundadores y tenía una facción más nacionalista, más francesa, patriota, digamos, donde estaba Pichon, que no es Pichon Rivière, cuidado, por favor, Pichon, Borel, Codet y Gesnar. Ilustres desconocidos para ustedes, nunca escucharon hablar de estos tipos y probablemente nunca vuelvan a escuchar hablar. Y había una facción internacionalista en esta Sociedad Psicoanalítica de París, donde sí había dos personajes que ustedes ya asocian con la historia del psicoanálisis y van a volver a escuchar. La princesa Marie Bonaparte, famosa por ser paciente de Freud, y va a devenir muy ilustre cuando intervenga con gestiones diplomáticas y económicas, poniendo plata, para salvar a Freud de los nazis hacia los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser quien haga lo necesario para que Freud pueda huir.
Y el otro personaje que también les va a sonar conocido, el señor Lowenstein, el único ser en el planeta que analizó durante unos años a Jacques Lacan. Y luego fue, por supuesto, defenestrado por el resto de sus días por Lacan. Pero un personaje que aparece en la obra de Lacan, Lacan lo critica, lo ataca, es un personaje que va a terminar en Estados Unidos, y va a ser un representante de un psicoanálisis americano de los más criticables desde mi punto de vista. Pero bueno, la idea que vengo trayendo es que el sentido común indicaría que el psicoanálisis entró en Francia sobre todo a partir de que se funda esta sociedad, y no. Esta sociedad se funda, permanece, va a permanecer, pero no produce un fenómeno de difusión y de expansión del psicoanálisis. Más bien quedan ahí como enquistados estos fundadores. Puede ser que haya ido creciendo, pero no mucho. Entonces, esa vía que el sentido común indica no es. Otra vía que el sentido común indica que podemos pensar por ahí entró el psicoanálisis y se expandió, podría ser la difusión entre los médicos. Pero ustedes ya me escucharon decir, y lo van a ver con un texto muy sencillo que anda por ahí entre la bibliografía, que en la vía médica tampoco hubo una difusión muy importante del psicoanálisis, básicamente porque Janet se ocupó de criticarlo y va a hacer esa crítica que reparte diversos argumentos, pero que se pueden categorizar en dos grandes tipos de argumentos. Uno que apunta a que algunas cosas muy interesantes que dice Freud, en rigor ya estaban dichas por él y casi se tratarían de una suerte de plagio o de robo de ideas, porque serían las mismas cosas dichas con otros términos. Esa va a ser una de las argumentaciones de Janet, que venía llevando adelante un tratamiento anímico por la palabra que él llamaba medicaciones psicológicas, que consistía en conversaciones con el paciente, y bueno, y una serie de elementos que lo van a llevar a plantear que Freud es casi un plagiador. Después, cuando uno se pone a mirar, no hay tanta necesaria coincidencia entre los planteos de uno y otro, y no se constata ni verifica que Freud le haya robado algo a Janet, al menos de tipo intelectual. Pero bueno, esta es una de las argumentaciones principales, y la otra es que además las teorías de Freud son poco serias en definitiva, porque lo acusa de pansexualista, que sería quien recae en una suerte de exceso de utilizar la sexualidad como argumento causal explicativo de prácticamente todo. Entonces se le llama pansexual a quien explica todo utilizando la sexualidad como causa, digamos. Desde ese punto de vista, es cierto que Freud es pansexualista, solo que, bueno, si entendemos el concepto de sexualidad desde un sentido amplio y entendemos que el psicoanálisis trabaja sobre la subjetividad humana y en definitiva no deja de ser un modelo teórico con consecuencias clínicas para entender el funcionamiento y los modos de organización de la subjetividad de los seres humanos, de lo que él mismo llamaba el aparato psíquico, y partiendo de la base de que Freud planteaba que el psiquismo humano se organiza en defensa contra aquello del orden de lo pulsional, sexual, en sentido amplio, no específicamente genital, sino
lo sexual en toda su amplitud, la sexualidad en términos de todo aquello que circula en el intercambio con los otros humanos a cargo, ¿sí? de un ser humano que en principio es una cría humana, un cachorro humano, entendiendo la sexualidad en sentido amplio como todo eso que circula del orden eh, de las representaciones y de los afectos en ese intercambio humano, en el cual todo ser humano que viene al mundo es alojado y recibido, entendiendo así la sexualidad, y sí, toda la organización del psiquismo consiste en los destinos que los seres humanos se las van arreglando para darle a eso que es del orden de lo pulsional, que ingresa en el intercambio con el otro y que luego ataca, pulsa desde adentro. Entonces, en ese sentido, sí es legítimo decir que Freud era pansexualista, y Freud diría sí y qué y a mucha honra. Y es justamente esa la, el oro de mi aporte, de mi descubrimiento. Bueno, en definitiva, tampoco va a ser por la vía médica por donde ingrese de manera regia el psicoanálisis en Francia. La crítica de Janet va a producir cierto efecto de difusión y de conocimiento de las ideas de Freud, pero va a lograr mantenerlo ahí como en la frontera o en un sector muy minoritario de la medicina francesa. Finalmente, el sentido común nos llevaría a pensar, bueno, habrá entrado por una vía filosófica. Disculpen que estoy con pañuelitos, quédense tranquilos, no tengo COVID-19 por ahora, solo una alergia estacional de esas cuando cambia el clima. No me queda otra que hacer esto. Entonces, uno podría decir, tal vez por el contexto filosófico, pero tampoco. ¿Por qué? Porque en el contexto filosófico francés de la época existía este señor, Henri Bergson, que era un orgullo de la intelectualidad francesa, al menos al interior de la filosofía. Ya había producido una crítica muy fuerte de la psicología experimental. También vamos a ver que existía George Politzer, que de alguna manera va a colaborar con la introducción del psicoanálisis en la filosofía francesa, pero nunca con un peso en ese punto, en ese aspecto, y en ese momento suficiente como para producir la expansión de las ideas. Vuelvo a Bergson. Bergson, un filósofo muy crítico de la psicología experimental, pero que también ya planteaba una serie de cuestiones en su sistema filosófico que Francia rápidamente interpreta como, bueno, tampoco hay tanta novedad en esto que dice Freud, dice la Francia filosófica, porque, bueno, acá tenemos a Bergson. Sí, no nos habla de la pulsión, pero nos habla del concepto, él tiene el concepto de elan vital, impulso vital, y no lo define de un modo muy distinto de lo que habla Freud. En el sistema filosófico de Bergson tiene un lugar muy importante la intuición, con lo cual la podemos considerar equivalente a esta interpretación de la que habla Freud. Y sí, bueno, esto que llama inconsciente, ya decía Bergson, que todos tenemos un yo íntimo, que no es de fácil acceso. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero qué soberbia la francesa, ¿no? Y sí, un poco se podría llamar de ese modo, también se podría llamar orgullo, y siempre la cultura francesa se caracterizó por esa suerte de orgullo narcisista que establece como principio que
hasta que se demuestre lo contrario, sería muy extraño que algún extranjero haya pensado algo que no pensamos nosotros primero, diría el lema intelectual francés básico. Y eso además ustedes tienen que vincularlo con otra cuestión que es muy importante en esta época, que también explica que las ideas de Freud no pudieran penetrar alegremente en la cultura francesa, que es que para los franceses Freud era alemán. Luego ustedes van a ver que para los alemanes, sobre todo para los nazis, Freud, más que alemán, era judío, con todo lo que eso implicaba, y que por eso casi muere, y murió gran parte de la familia de Freud, a manos de los nazis. Pero vuelvo a la idea, para los franceses, para la intelectualidad francesa, Freud era alemán. Y esa es una época y un contexto donde Francia y Alemania tienen una enorme rivalidad. Si ustedes revisan, Francia y Alemania tuvieron, ya habían tenido una o dos guerras específicas entre ellos, previo a la Primera Guerra Mundial, en la cual quedan en 1914 en bandos diferentes, y luego en la Segunda Guerra Mundial también van a quedar en bandos diferentes, y además la Segunda Guerra Mundial comienza con la ocupación de Polonia por parte de Alemania, pero inmediatamente van sobre Francia y muy rápidamente se produce una conquista territorial por parte del nazismo de Francia, que luego va a transcurrir toda la Segunda Guerra Mundial bajo un régimen de gobierno nazi, y dividida en dos, como ya les adelanté, me suena que ya les hablé de esto. Media Francia va a ser colaboracionista con ese gobierno impuesto alemán, y media Francia va a tener una resistencia heroica. Pero bueno, todo eso va a suceder después. Lo que sí importa es que para esta época ya había un sentimiento anti-alemán claramente instalado en Francia, como también lo había en Alemania, ¿no? Respecto de las ideas francesas. Pero era muy claro y nosotros necesitamos entender este funcionamiento de la intelectualidad francesa. Entonces, todo esto para explicar por qué el psicoanálisis va a terminar ingresando y circulando de un modo mucho más expansivo por una vía que no es ninguna de todas estas, y es la vía artístico-literaria que involucra al movimiento surrealista. ¿De qué se trata el movimiento surrealista? Es un movimiento vinculado con las vanguardias estéticas, sobre todo literarias, que a principios del siglo XX, sobre todo a partir de 1919, en Francia, siguiendo a otras vanguardias como el dadaísmo, del cual nacieron y con el cual rompieron, trataron de revolucionar los cánones de la literatura establecida y demostrar nuevas formas de aprehensión de la realidad literaria sobre todo. En su tesis de filosofía, Janet había estudiado el automatismo mental o automatismo psicológico, ¿sí? Otra beta que no conocían de Janet. Y siguiendo a Janet, algunos de los referentes del movimiento surrealista, como por ejemplo André Breton, que prácticamente había terminado sus estudios en medicina e incluso había hecho una especialización en psiquiatría, aunque nunca llegó a ejercer como médico, André Breton tomó estas ideas. Entonces,
Si ustedes van a tener que asociar dos grandes nombres, dos, con el movimiento surrealista, a ustedes siempre se les va a venir a la cabeza. En los orígenes del surrealismo, hacia 1919, André Breton, este casi médico que se dedica al arte y a la literatura. Y a mediados del desarrollo de este movimiento surrealista, el otro nombre que va a aparecer es el de Salvador Dalí, del cual muchos de ustedes oyeron hablar y del cual muchos de ustedes han visto algunos de sus más famosas pinturas, que tienen una característica particular. Después les voy a mostrar alguna. Y además hay una característica. Yo creo que el 97,8% de los psicólogos psicoanalistas argentinos tenemos un cuadro de Dalí o en nuestra casa o en nuestro consultorio. En mi caso lo tengo en mi casa. Pero es notable, se ha convertido en una suerte de emblema de algo que va con el psicoanálisis. Bien, entonces, dos grandes nombres. Hay un primer periodo más vinculado a los orígenes del movimiento surrealista, donde hay un líder intelectual que es André Breton, y va a haber una segunda oleada posterior donde la referencia va a ser ni más ni menos que Salvador Dalí, que además va a tener contacto con Lacan y con el psicoanálisis de manera explícita. Pero ahora estamos en los orígenes, de esto se trataba el surrealismo. Veamos algunas cosas más. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué el surrealismo se interesa en una tesis de Janet vinculada a un automatismo mental? Bueno, vamos a ver. Janet planteaba que existía, el psiquismo tenía la posibilidad de una independentización, o sea, de un movimiento de independencia de los centros inferiores que podían funcionar de manera autónoma respecto del sistema nervioso central. Digamos que era una especie de inconsciente, no freudiano, porque era un inconsciente de tipo cerebral, ¿sí? Yo creo que algo de ustedes vieron de esto, algo de esto vieron ustedes, algo de ustedes vieron. Espero que vayan viendo cosas de ustedes también, pero algo de esto vieron ustedes en Psico 1, ¿sí? En una época ellos trabajaban algo del orden de cómo se pensaba algo del orden de las ideas inconscientes, pero atribuyendo una causa absolutamente orgánica y vinculada a un determinado funcionamiento del cerebro. Entonces, esta idea de Janet era como una especie de inconsciente cerebral, un inconsciente que podía explicar un funcionamiento totalmente automático de algunas funciones que quedaban libres del control de los centros llamados superiores por cuestiones vinculadas a la debilidad de síntesis del yo. ¿Sí? Ese automatismo se expresaba en las creaciones literarias, en la histeria y en todo tipo de fenómenos en los cuales la conciencia y la atención quedaban abolidas. Entonces, a ver, ¿en qué consistía la idea de Janet? Janet no hablaba de inconsciente, ¿sí? Que quede claro eso. Nosotros decimos que hablaba de una suerte de inconsciente cerebral. Él en todo caso hablaba de algo del orden del subconsciente, que ya lo expliqué el otro día en un vivo o en otro bloque, no recuerdo. Ahora, tenía una tesis vinculada con que había fenómenos de automatismo mental. Es decir, que había momentos, situaciones donde se producía una suerte de debilidad a nivel del yo y entonces algunos centros del cerebro vinculados al sistema nervioso central cobraban independencia, con lo cual aparecían manifestaciones de los seres humanos que escapaban del control de la racionalidad propia del yo. ¿Dónde se podía observar esto? En ciertas creaciones literarias, en la histeria, ¿no? Que era ese fenómeno enigmático que todo el mundo quería explicar y nadie podía entender,
y en todo tipo de fenómenos donde se observara que la conciencia y la atención podían quedar abolidas o suspendidas momentáneamente. Entonces, este grupo, este movimiento de artistas, este grupo de artistas y de literatos que se autodenominaban y que van a ser conocidos históricamente como el movimiento surrealista, se interesa en esta tesis de Janet, y así como se interesa en esta tesis de Janet, también se van a interesar en la obra de Freud. ¿Por qué? Porque los surrealistas, ¿qué buscaban? Buscaban alcanzar la máxima creatividad posible. Les interesaba las manifestaciones artísticas más subversivas posibles de hacer aparecer de la producción humana. Entonces, justamente, ustedes dirán, pero ¿cómo es que algo así puede terminar siendo lo que impulse y propague las ideas psicoanalíticas en Francia? Justamente, tenés acá un grupo, unos tipos que buscan la creatividad, que quieren subvertir, que quieren escaparse de todo lo heredado, convencional, impuesto, ¿sí? Que se quieren, ni siquiera se quieren deconstruir, se quieren salir de sí mismos. ¿Para qué? Porque piensan que de ese modo aparece lo más creativo de un ser humano. Entonces andan por ahí buscando rampas, podríamos decir, buscando alguna rampa por la cual se salgan de la propia Matrix. Esto es un modo didáctico y futurista de decirlo, teniendo en cuenta la época en la que sucedía todo esto, ¿no? Allá por los 1920. Esto está retratado en muchas películas también, ¿sí? Sobre todo en algunas películas de Woody Allen, Medianoche en París, por ejemplo. Entonces, ¿qué buscaban? Buscaban descentrarse, buscaban salirse de sí mismos. ¿Qué es salirse de sí mismo? Es salirse del yo, salirse de la conciencia, salirse de la voluntad, salirse del autocontrol de lo que uno piensa y de lo que uno siente, porque consideraban que de ese modo iba a aparecer el máximo nivel de creatividad posible. Entonces, fíjense esto que hacían, ¿no? Lo que dice la diapositiva, que la leo porque que sepan que he visto esos comentarios de que, claro, después si alguien escucha el audio y yo no leo la diapositiva, no saben de qué hablo. Quédense tranquilos que hace ya 2 bloques teóricos que me aseguro de que las diapositivas queden leídas por mí. Entonces, la leo. Los surrealistas se hicieron eco de todo esto en sus experimentos de escritura automática. Se juntaban de a 7 o de a 8, se encerraban durante 15 días, una suerte de cuarentena voluntaria y elegida, se emborrachaban, se juntaban a hablar sobre sexo y escribían obras colectivas que terminaban siendo realmente novedosas. Tenían un espíritu de cuestionamiento, de transgresión, de innovación constante. En todo caso, este tipo de experiencias de los surrealistas lo que mostraban eran las posibilidades creativas del descentramiento subjetivo. ¿Qué pasaba cuando alguien podía independizarse del yo y centrarse en algo más allá del control de la conciencia? Entonces, imaginen para estos tipos que hacían este tipo de experimentos, imaginen lo que pudo representar tomar contacto con la obra de Freud y con todo lo que había allí, la interpretación de los sueños les voló la cabeza. Y de hecho intentaron tomar contacto con Freud,
pero vamos primero a dejar en claro una serie de puntos que están muy bien trabajados por Elizabeth Roudinesco en esos capítulos que algunos de ustedes van a considerar infumables, y otros van a considerar interesantes y divertidos, pero ¿cómo hago para acordarme de todo esto? Y que yo siempre les digo, la clave no es acordarse de todo, sino leerlos y dejar que algunos elementos se vayan subrayando solos porque aparecen en los teóricos y porque aparecen en el programa y en otra bibliografía. Entonces, Roudinesco, que es la única, y por eso no hay alternativa, no, ustedes me pueden decir, cambiame Roudinesco por algo más corto, más didáctico, más sintético, no hay. La única que historizó, y de un modo muy importante, la historia, valga la redundancia, del psicoanálisis en Francia, de ese modo, es Elizabeth Roudinesco. Entonces, Roudinesco hace una síntesis interesante, dice, bueno, se lo puede situar a partir de 1919, hay una revista famosa que es la revista Literature, ahí publica Breton, publica Philippe Suppot, Luis Aragón, que es bastante más conocido, se dedican a la escritura automática y colectiva liberada de la razón, entre otras cosas, ¿sí? Toman la idea del automatismo según Janet. Breton se apoya en eso y también en una tradición espiritista. Tengan en cuenta que en esta época también el espiritismo tenía un poco más de inserción en la cultura. Y buscan la espontaneidad de un pensamiento asociado al lenguaje. Entonces, acá hay una idea que trabaja muy bien Roudinesco, más allá de todas las críticas, que es que permite entender rápidamente, como de un flash, por qué, cómo se pudo haber producido esa alianza fenomenal entre surrealismo y psicoanálisis. Y lo que condensa esa idea es el significante, dirían los analistas lacanianos, o la idea, diríamos nosotros, de descentramiento del sujeto. El descentramiento del sujeto es lo que buscaba esta gente y el descentramiento del sujeto es una manera también de definir una de las piedras fundamentales del psicoanálisis. Y es esto lo que va a impactar en el joven Lacan. ¿Qué quiere decir el joven Lacan? Quiere decir el primer Lacan. Quiere decir el Lacan psiquiatra, el médico psiquiatra que está haciendo una tesis doctoral allá por los años 30, 1929, 1930, que previamente anda pululando por París y por la noche de París, y conoce a esta gente, toma contacto con esta gente, como con otros íconos de la medianoche de París, de esa época, de la intelectualidad parisina, y hay un impacto muy fuerte que produce en este joven Lacan estas ideas de un descentramiento respecto de la conciencia y también esto produce el interés de Lacan por las ideas de Freud. Y después vamos a ver otro elemento al respecto. Entonces, en el arte a los surrealistas les importaba menos la sublimación que el exceso. Esto es una idea interesante, ¿sí? Menos la sublimación que el exceso. ¿Por qué? Hay una paradoja que ocurre en la cultura francesa de esa época. Tenés a los 12 psicoanalistas que fundaron la Sociedad Psicoanalítica de París en una posición políticamente mucho más rígida y conservadora que la que podía tener el movimiento surrealista,
mucho más tradicionales, mucho más papistas que el Papa, muy ortodoxos, muy seguidores de los lineamientos de la IPA, y que mira a estos surrealistas, a quienes conocen, y los miran como locos, que en todo caso serían un objeto de estudio interesante para el psicoanálisis, pero patologizándolos, considerándolos seres que no alcanzan una auténtica sublimación, dado que viven excedidos y en presentaciones que consideran enloquecidas, ¿sí? Entonces es como una paradoja porque mientras el movimiento surrealista propaga las ideas de Freud por Francia como un incendio, la institución psicoanalítica oficial los ve como unos locos, que en todo caso vale la pena estudiarlos ya con una mirada patologizadora, y estudiarlos para hacer lo que estos psicoanalistas llamaban psicobiografías, ¿sí? Después va a aparecer esto en el texto de Rudinesco. Entonces, pero volvamos a los surrealistas, que son finalmente los que incendiaron la cultura francesa con psicoanálisis. Les interesaba el arte por el arte mismo, querían exaltar ese costado revulsivo de la belleza que podían encontrar, por ejemplo, en la histeria. Entonces acá hay otra foto muy fuerte, ¿sí? Para ellos, la histeria no era un cuadro psicopatológico, sino que era una de las formas más acabadas de la realización estética, un medio supremo de expresión, porque en ella se subvierte la relación con el mundo moral. Se refieren a esas presentaciones histéricas muy llamativas de la época, las que ustedes conocen a través de las presentaciones de Charcot, eh, todas esas presentaciones vinculadas a los estudios de la histeria de Freud, sobre todo las que entraban en convulsión, las que hacían convulsiones, las más floridas, podríamos decir, para el movimiento surrealista, ¿sí? Eran un modo en el que se expresaba algo del orden del descentramiento del sujeto que ellos consideraban expresión de la belleza, realización estética. Fíjense, eh, el aire de familia con un posicionamiento feminista que pueden encontrar acá, ¿sí? Porque estamos hablando, ustedes saben perfectamente que la histeria asociada a lo femenino estuvo sistemáticamente durante muchísimo tiempo vinculada a algo del orden de la locura y fue siempre patologizada, incluso perseguida y castigada, ¿sí? Se las ha considerado brujas y se las ha quemado en la hoguera previamente a que se las convierta en un objeto de estudio que de todos modos era del orden de lo patológico, ¿sí? Y acá tenemos a un movimiento que las va a rescatar, que va a hacer un rescate y que va a plantear además que son otras formas de expresarse lo femenino. Es muy interesante pensar esto a la luz de la actualidad también. En algunos de los números de la revista del movimiento surrealista se decía: la belleza será convulsiva o no será. Y entonces en la tradición surrealista se produce una suerte de idealización de la mujer criminal, ¿sí? De las mujeres que cometían crímenes en esa época, de la mujer delincuente, de la loca y de la histérica. Es decir, que se construye una figura de lo femenino que entra como en un contrapunto con la figura clásica de la época, que son, dice Rudinesco, las costureritas de la época de Freud. Porque claro, uno presta atención y las histéricas de Freud son en su mayoría fieles exponentes de lo más tradicional,
patriarcal y heterónomo que pueden, y hegemónico de la época que puede encontrarse vinculado a las figuras de la feminidad. Volvamos a mi histérica favorita, la que cito siempre, ¿no? La sola idea de experimentar algo de onda hacia el cuñado, por la moral de la época, la lleva a la parálisis de una pierna o de ambas, por la imposibilidad de procesar semejante conflicto de manera simbólica. Entonces, ¿por qué la costurerita? Bueno, la que está en la casa, la que cose, borda, cocina, limpia, el clásico más clásico. Bien, el movimiento surrealista introduce nuevos modos de pensar la feminidad y aparecen, se organizan estas figuras: la mujer criminal, la delincuente, la loca, la histérica, pero además idealizadas, o al menos no estigmatizadas ni patologizadas. Muchos de estos surrealistas, por supuesto, se analizaron, fueron corriendo a analizarse. Michel Leiris, René Crevel, Antonín Artaud, famoso en Argentina porque ha sido muy recuperado por el Flaco Spinetta, Georges Bataille y Raymond Queneau. Los psicoanalistas oficiales aplican la técnica de la cura a las obras literarias y hacen psicobiografía. Entonces toman la creatividad del movimiento surrealista como un síntoma y representante de una enfermedad. Los consideran literalmente enfermos. Sintetiza Rudinesco: fascinación por la muerte, el suicidio y la locura. Terreno propicio para la implantación del Freud de los años 20. Se producen nuevas figuras de la feminidad, se celebra la histeria, la mujer criminal, la loca, la rebelde, la homosexual. Algunos datos históricos. En 1921, Breton golpea la puerta de Freud, ¿sí? Es decir, rápidamente intentan tomar contacto personal con Freud. Breton va a buscarlo a Freud y Freud no lo atiende. Se produce un desencuentro. Ya no me acuerdo exactamente si no lo atiende o lo atiende pero de un modo muy frío y se lo saca de encima, ¿sí? Que claro, hay que ver en qué momento se lo saca de encima. Se lo saca de encima en un momento donde Freud está en la cresta de la ola de que la ciencia positivista de la época lo incluya. Así que imaginen, Freud no quiere ni salir en una foto ni a 2 metros con un Breton, con un loco surrealista que viene del arte, que en todo caso le gusta la literatura y la filosofía, que a Freud le encantaba el arte, la literatura y la filosofía, pero en esa época se dedicaba a ocultar todas sus filiaciones literarias, filosóficas, básicamente porque lo que quería era su inclusión en el mundo científico de la época y la inclusión del psicoanálisis, pero por la vía científica tradicional. Con lo cual, Freud no le da ni 5 de bolilla a Breton, incluso le hace algún comentario a Fliess acerca de estos locos que lo habían venido a ver. Muy despectivo. En 1930 hay una suerte de renovación porque se van Leiris, Desnos, Queneau, y aparecen personajes nuevos como Salvador Dalí, Luis Buñuel, que quizá les suene a los amantes del cine, ¿sí? Y Tirión. En 1937, Dalí visita a Freud y ahí sí, Freud, que ya está consagrado, que no necesita defender ninguna reputación, que está absolutamente tranquilo, se interesa y
le hace lugar a las ideas de Dalí y al encuentro con Dalí. Y para reflejar la importancia, bueno, ahí están viendo ustedes, esto sí, lamentablemente para los del audio no van a ver el cuadro de Dalí, pero no hay nada más sencillo que poner Dalí en el celular y en la computadora y ver de qué puedo estar hablando. En 1948 les decía Henri Ey, el representante de la psiquiatría me atrevería a decir, en, la, en el siglo XX, en la época más importante del siglo XX francés de la psiquiatría, Henri Ey declara que él también descubrió el psicoanálisis por el surrealismo y no en la literatura académica médica. ¿Sí? En 1948, Henri Ey declara que él llega al psicoanálisis por la vía del surrealismo. Bien, y voy a parar acá en este momento y he terminado este bloque que es muy importante que ya lo haya podido sistematizar. Así que dejo de compartir, luego volvemos. Adiós.